Bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a analizar para qué se usan los diferentes tipos de controladores en los sistemas de control y qué tipos de controladores tenemos. Para ello vamos a referirnos a nuestro diagrama de bloques básico en el cual tenemos las diferentes funciones representadas por bloques. Tenemos nuestro restador, tenemos nuestro controlador, que es el que tiene como entrada el error generado, y la salida es el valor manipulado del proceso, que es a su vez entrada del driver de potencia. La salida del driver va al actuador, que es quien nos entrega la energía necesaria en el proceso, con el fin de modificar la variable de control I, que a su vez es entrada también de nuestro sistema de medida, que convierte esa variable I en un valor de proceso PV, que es el que se resta de la consigna obteniéndose de nuevo el error. En este caso vamos a centrarnos en el controlador. ¿Para qué nos sirve el controlador? Y claro, podréis decir efectivamente para controlar, pero ¿qué entendemos que es controlar? ¿Qué mejora ejerce ese controlador sobre la señal o sobre la respuesta de nuestro sistema? En este caso, ¿qué mejora vamos a tener con un tipo de controlador u otro tipo de controlador sobre la señal I? Para responder a esta cuestión nos tenemos que fijar en la gráfica donde podemos apreciar las diferentes respuestas de un sistema de segundo orden, ya que la mayoría de los sistemas de control industriales al final van a ser de segundo orden, porque en todos van a incorporar algún tipo de controlador que va a hacer que el sistema se comporte como de segundo orden. En principio, la elección del controlador va a ser crítica a la hora de determinar el tipo de respuesta del sistema, ya que según qué controlador pongamos, la respuesta podrá ser de este tipo, es decir, sobreamortiguada, en el cual tenemos una respuesta en la cual no hay sobrepasamientos, aunque sí es bastante lenta o muy lenta. Podemos tener una respuesta todavía más rápida, llegando a lo que hemos llamado la respuesta críticamente amortiguada. Podemos tener respuestas todavía más rápidas con un pequeño sobrepasamiento, que puede que según el sistema que sea no tenga relevancia, no importe. Más sobrepasamiento con más rapidez. Más sobrepasamiento con más oscilaciones ya, aunque son amortiguadas, es decir, desaparecen con el tiempo. Esto ya sería todavía mayores sobrepasamientos y más cantidad de oscilaciones. Y finalmente ya para valores, como sabemos, del coeficiente de amortiguamiento igual a 0, tendríamos ya una oscilación mantenida en el tiempo, en un sistema oscilante, oscilatorio inestable. Entonces, de la elección de nuestro controlador va a depender qué tipo de respuesta, es decir, qué curva va a seguir nuestro PV y nuestra salida. Volviendo de nuevo al esquema o al diagrama de bloques, fijaros un poco que la G1 queda un poco como interrogante, ¿no? Como indefinida. Es decir, G1 va a ser la función de transferencia de mi controlador y va a representar el conjunto de operaciones matemáticas que va a realizar el controlador con el error. Es decir, va a coger el error, va a realizar una serie de, o una operación matemática o un conjunto de operaciones matemáticas, y el resultado de esa operación matemática va a ser la acción de control. Y esta acción de control la representamos como valor manipulado, es decir, MV, que es un valor analógico que introducimos a nuestro driver y que de él va a depender lógicamente la cantidad de energía que entregamos a nuestro proceso y por lo tanto va a depender la respuesta del proceso en sí. Entonces nos vamos a centrar ya en estos casos en lo que hay dentro del controlador. Como veis, en el controlador voy a tener realmente una entrada. Voy a tener una entrada de tipo analógico, que va a ser el valor PV. Voy a tener una salida, que va a ser el valor MV.
Y la consigna normalmente va a ser algo interno, va a ser algo que vamos a proporcionar mediante un teclado o mediante algún tipo de campo numérico. Tal como ocurre, por ejemplo, cuando el controlador lo tenemos realizado mediante autómata programable o mediante controlador industrial de temperatura de otro parámetro, de otras magnitudes, o mediante hidráulica proporcional. Son tres tipos de controladores industriales que vamos a ver más adelante, pero que todos tienen una estructura similar o muy similar a esta, es decir, todos tienen una entrada, la entrada es la entrada analógica del valor real del proceso, y una salida analógica que es la que se aplica a nuestro driver y por medio de él al actuador. Y el elemento, es decir, la variable que controla, la variable que ejerce, digamos, el control en sí es el error. Separando un poco el controlador del resto de nuestro sistema de control, volvemos a incidir en lo que acababa de comentar, es decir, tengo mi consigna interna, SP, tengo mi valor de proceso que viene externamente de mi sistema de medida, el error evidentemente es algo interno que será SP-PV, tengo aquí el conjunto de operaciones que realiza el controlador y tengo la salida. Bien, al conjunto de operaciones que realiza mi controlador, el conjunto de operaciones, le podemos llamar también algoritmo de control. Y aunque hay muchos algoritmos de control, hoy en día hay procesos también bastante complejos, pero sin embargo a nivel industrial los algoritmos más utilizados son aquellos que implican tres acciones de control básicas, que son la acción proporcional, la acción proporcional, la acción integral y la acción derivativa. De tal forma que los algoritmos de control realmente utilizados van a ser una combinación de las acciones proporcional con la integral, la proporcional con la derivativa y en la mayor parte de los casos sería la proporcional, integral y la derivativa, obteniendo los controladores denominados P cuando es solamente proporcional, PI cuando es proporcional e integral, PD cuando es proporcional y derivativo y PID cuando es proporcional, integral y derivativo. Ya veis que son precisamente las iniciales de las tres acciones las que dan nombre a los diferentes tipos de controladores más utilizados a nivel industrial. Sin embargo, también hay otro tipo de controladores diferentes a estos, para ya procesos un poco más complejos y que tengan ya características muy específicas. Estos son los más generales, digamos los controladores estándar que nos sirven para una gran mayoría de procesos. Bien, empezamos entonces con el controlador proporcional. El controlador proporcional es aquel que podemos representarlo como un bloque llamado bloque P, en el cual entra el error y sale un valor manipulado llamado MVP, es decir, valor manipulado del proporcional o la acción de control proporcional, en el cual ese valor manipulado va a ser igual al error multiplicado por un valor determinado, por una ganancia. Es decir, en este caso el controlador va a ser un amplificador. Como veis en este dibujo o en esta imagen, la salida, como decía, MVP es la K sub P, es decir, la ganancia proporcional de este regulador, de este controlador, por el error. De manera que a mayor error, evidentemente, va a multiplicar por este valor, más error por K sub P más MVP, más acción de control y más salida. Y por lo tanto, mayor corrección del error. Como vemos en esta gráfica, vemos que para una entrada, es decir, un error, aquí lo que hacemos es, de alguna manera, hacemos un pequeño truco. El error realmente nunca va a ser constante, ya que a medida que aumenta la salida, la PV va a disminuir, va a aumentar, por lo tanto el error va a disminuir. A medida que aumenta la PV, la resta de SP menos PV va a ser más pequeña. Es decir, PV se va a acercar a la consigna, a medida que aumenta la salida. Por lo tanto, el error va a ir disminuyendo siempre. Lo que pasa es que no se va a anular, como ya hemos visto en la práctica. Entonces, si yo tuviese
en este caso, hipotéticamente, un error de esta forma, un error en forma de escalón, la salida sería un escalón mayor en magnitud, pero que respondería prácticamente al instante. Es decir, la respuesta del controlador proporcional es una respuesta rápida. Responde instantáneamente, se puede decir, de forma muy rápida al error, pero al valor del error. Y ese valor de salida, MVP, será K sub P por el error. Por eso se llama proporcional, porque actúa como una ganancia. A más error, más salida. Es proporcional. A doble error, doble salida. A triple error, triple salida. Bien, y otro caso hipotético, que es que el error varía en forma de rampa, nos va a dar idea también de cómo se comporta la salida, es decir, cómo se comporta el MV cuando el error está cambiando. En este caso vamos a suponer que el error varía en forma de rampa. Cuando ocurre esto, la salida también varía en forma de rampa, pero de una rampa de más pendiente. Esta pendiente se obtiene multiplicando la pendiente de la rampa del error por K sub P. Vamos a verlo con un sencillo ejemplo. Supongamos que el error tiene una rampa, en la cual al cabo de un segundo, tengo un valor de 1 voltio. Al cabo de 2 segundos, tengo un valor de 2 voltios. Al cabo de 3 segundos, tengo un valor de 3 voltios. Esto es lo que ocurre con la rampa de entrada. Si nos fijaros en la rampa de salida, que para el valor de 1 voltio, tengo, por ejemplo, 4 voltios. Para el valor de 2 voltios, tendría un valor de 8 voltios. Es decir, si el error es de la forma 1 por t, de manera que para cada segundo tengo ese mismo valor en voltios. Sin embargo, MVP en este caso le llamaríamos MVP, será 4 por t. Entonces, si yo aquí tengo 1 por t y a la salida obtengo 4 por t, eso es porque he multiplicado por 4. Por lo tanto, tendría que la K sub P en este caso es igual a 4. O sea, con K sub P igual a 4, multiplico por 4 veces, o multiplico, lo que es lo mismo, por K sub P, la pendiente del error. Por lo tanto, tengo una respuesta más rápida. Bien, y como resumen tenemos las características de funcionamiento del controlador proporcional. Es que es precisamente la acción proporcional que a mayor error, mayor acción correctora. Las ventajas, que corrige el error, aunque no lo elimina. Mejora el régimen permanente, por tanto, ya que a más K sub P menor error. También mejora el régimen transitorio, en el sentido de que da más rapidez a la respuesta. Sin embargo, tiene unos inconvenientes importantes, que son que no anula el error, que al aumentar la K sub P podemos empeorar también el régimen transitorio, no solamente lo mejoramos por esto, sino que también podemos empeorarlo dándonos mayor sobrepasamiento y más oscilaciones. Y además el sistema puede volverse oscilatorio, es decir, mantenerse esas oscilaciones en el tiempo, no extinguirse, no reducirse, con lo cual sería inservible como sistema de regulación. Y todavía peor, podríamos incluso entrar en una inestabilidad ya total, cuando ante una consigna determinada la salida crece de manera descontrolada y solamente quedaría limitada por protecciones eléctricas del sistema o por límites mecánicos, en el cual pues algo se acabaría rompiendo, con lo cual evidentemente esto no debería de ocurrir nunca, o no debemos permitir que ocurra. Luego, hay que tener mucho cuidado con los valores de K sub P, porque provocan también situaciones que pueden ser negativas y pueden ser muy indeseables. Y con este vídeo vamos a dejar aquí de momento el tema de controladores, y en el siguiente vídeo vamos a abordar ya los controladores de tipo integral y derivativo.